Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículos 22 al 28. Génesis, ese libro está bien facilito de encontrarlo ahí, hermano. De llegada lo tienen. Amén. Aquí ya lo tienen. Capítulo 32, versículo 22 en adelante leemos la palabra del Señor, como está escrita, en el nombre de Jesús. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó con él el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jesús, te damos gracias por tu palabra, la cual ya está servida, Señor, pero ahorita, Señor, la vamos a disfrutar, la vamos a comer, nos vamos a deleitar, Dios mío, y que en esta hora puede llegar al corazón de cada uno, que tu palabra, Señor, primeramente para mi vida sea de bendición, oh Dios eterno, como para todos los que estamos reunidos, para los que están a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que todo podamos atesorarlo, aunque sea una palabra, pueda quedar grabado en el corazón de cada uno, y así poder salir bendecido, edificado, Dios mío, y con ganas de servirte más y más en tu obra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Amén y amén. Puede sentarse bendiciendo el nombre del Señor. Dios bendiga a mi tía sí, Aide, Dios te bendiga. Danielito, por ahí está también, va. Dios bendiga también el hijo de mi hermano David, que está aquí con su esposa. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Y así toda la iglesia en general, que el Señor los bendiga. Bueno, Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales también. Vamos a meditar en este pasaje tan conocido que usted se lo puede muy de memoria, hermano, pero con un pensamiento muy maravilloso. Y es que cuando nos encontramos con Dios, nuestra vida ya no será igual. ¿Sabe usted que desde el día que Cristo nos llamó a nosotros, ya nuestra vida ya no siguió igual? Antes éramos pleitistas, antes éramos pendencieros, tenían vicio, había de todo, hermano, no había paz en el corazón. Si no teníamos dinero, estábamos renegando, nos sentíamos incómodos, hermano. Si alguien, hermano, iba a los fútbol, hermano, si perdía, tomaba, y si ganaba, pues también tomaba. Hermano, pero cuando venimos a Jesús, las cosas han cambiado. Yo no sé si usted se siente feliz el día que Dios lo llamó. El día que Dios tocó su vida, porque somos más que felices, hermano. Hay algo que Dios ha cambiado en nuestra vida, porque cambió, hermano, nuestra tristeza en ese gozo y alegría. Ahora podemos ver, hermanos, en esta hora, en esta tarde, y quiero llevarles, hermanos, a algo que está aquí en este pasaje glorioso, hermano, que marcó un antes y un después, y es la vida de Jacob. Todos hemos escuchado, hermano, la historia de Jacob, un hombre, hermano, que suplantó, hermanos, en algunas ocasiones a su hermano Esaú. Incluso desde el vientre de la madre ya luchaban ellos ahí, hermano, por el ser el primero. Quizás, hermanos, en la hora de nacer, pues Jacob venía de segundo, y él quería quizás nacer primero, hermano, y nació agarrado el calcañal de Esaú. Hermano, simboliza algo tan grande, hermano, que desde el vientre de la madre, hermano, hay propósitos los cuales Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás no los podemos entender, y quizás podemos juzgar, podemos criticar, hermano, y podemos imaginarlos mucho mal de las personas, pero cuando Dios tiene un propósito, nos guste o no le guste a la gente,
Dios cumpla su promesa, y la promesa de que usted esté aquí ya fue cumplida por Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Hermanos, quizás, hermano, hay personas que dicen: qué barbaridad, esta hermana o este hermano, siendo un conocedor del evangelio, hermano, mire cómo se fue a casar con un católico, con una católica. Y alguien critica, y puede criticar a algún hermano que se casó con una mujer católica. Si este era un cristiano, este creció en el evangelio, y mire, con una católica se casó. Luego dice: esta mujer, si esta era hija de unos grandes hermanos, y cómo se fue casando con un católico. Hermano, y la gente critica, murmura y hace cuantas cosas, pero en el plan de Dios muchas veces hay algo tan grande, porque tal vez por medio de esa persona Dios alcanzó a aquel marido, a aquella mujer, a aquella suegra, a aquel hijo, a aquella familia, y se convirtieron a Jesús de Nazaret, porque los propósitos de Dios no los conoce usted, no los conozco yo, pero ya Dios ya lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Y así sucesivamente nosotros podemos hablar y decir: es que Jacob era un usurpador, era un ladrón, le robó la primogenitura, se la vendió, lo estafó, hermano, hizo cuantas cosas, le robó la bendición que le iba a dar su padre, y todos nos imaginamos ahí. Pero Dios tenía algo especial para ese joven, para ese varón. Y un día, hermano, que él, hermano, le roba la bendición, hermanos, a Esaú. Hermano, él tuvo que huir. Hermanos, él se va a huir. Y viviendo allá con su suegro Labán, también tuvo problemas. Allá hubieron pleitos, también hubieron mentiras, hermanos. Pero ese hombre, aún ahí, hermano, fue muy y supermente bendecido por Dios. En primer lugar, pagó ciertas consecuencias, porque él va y se enamora de una joven. Hermano, si el padre le dice: no, pues tienes que trabajar 7 años, porque se tiene que casar la mayor primero. Luego él trabaja 7 años. Cuando le pone la esposa, hermano, aparece que era la que no quería. Tenés que trabajar otros 7 años, y trabaja 14 años. Por eso tiene 2 mujeres. Hermano, por eso tiene 2 mujeres. Trabajó 14 años, y así, hermano, empezó a crecer y a ser bendecido ese hombre, hasta llegar al punto que allí tuvo grandes pleitos con su suegro, porque dice, hermano, que Labán cada cierto tiempo le cambiaba el sueldo, le cambiaba el salario. Significa que no es que le dice: ahora te pago $100, y cierto tiempo te voy a dar 75. No se trataba de eso, sino que se trataba, hermano, de que él cuidaba las ovejas de Labán. Pero para que él fuera creciendo y tener bendición, también a él le habían asignado unas ovejitas, hermanos. Y le decía: para que no nos confundamos, pues las que salgan rayadas van a ser tuyas, hermanos. Y cuando le decían, suponiendo así, estas rayaditas van a ser las tuyas, y cuando empezaban a nacer, solo rayadas salían, solo rayadas nacían, y él iba creciendo. Pues entonces viene Labán y le dice: pues ya no, le dijo, ahora van a ser las que están pintadas, algo así, suponiendo, hermano. Y cuando cambiaba, nacían también del otro color. Hermano, es que cuando Dios está con usted, no hay diablo, no hay quien que se oponga. Cuando Dios lo va a bendecir, Dios siempre lo va a bendecir, y aunque el diablo se oponga. Amén. Y así iba creciendo bendecido ese hombre. Pero había un propósito. ¿Por qué fue bendecido? ¿Alguien puede decir por qué llegó a tener bendición ese hombre? Antes de llegar, hermanos, a ese lugar, él había hecho promesa, había hecho voto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos hemos hecho voto con Dios nosotros? Él había hecho voto. Cuando iba camino huyendo, él se queda por allá dormido. Él, hermano, se le aparece Dios, pero él hace promesa que si lo hacía llegar con bien, si él era prosperado, yo le digo: yo hago voto contigo, y de todo lo que tú me des, yo te voy a dar la 10ª parte, le dijo. Y ese hombre no se olvidó, ese hombre cumplió, porque sí, hermano, Dios estaba con él. Y así fue como este hombre va creciendo, hasta que se enoja Labán, los cuñados de él, y empiezan a criticarlo, hermano. Y un día él tomó camino. Él agarró camino
y se va. Hermano, ya la vida de él iba a tener un cambio diferente. Hermano, se había ido huyendo. Hermano, que su hermano Esaú lo quería matar. Pero cuando él decide regresar, él tenía que regresar donde estaba su hermano. No era tan fácil el camino que iba a tomar. Pero a mí, hermanos, lo que yo quiero que lleguemos, este es un contexto, a lo que quiero llegar es, hermanos, que cuando nosotros dependemos de Dios, las cosas nos salen bien. Muchas veces nosotros queremos depender de nuestra propia fuerza. Queremos hacer un sacrificio extra de nosotros mismos sin consultar con Dios. Pongamos a Dios en primer lugar y todas las cosas nos han de salir bien. Aleluya. Entonces, pero llegó el momento, hermanos, en que Jacob ya no podía más. Ya no podía estar viviendo ahí con sus mujeres, con sus criados, sus hijos que tenía, hermano, y él decide esa noche regresar. Hermano, decide regresar, hermanos, y llega a ese lugar y encontramos aquí el versículo que leíamos tan maravilloso, cuando él dice, y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres, ¿verdad? Ya lo leímos, y dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo. Número 1, ¿qué es lo que pasó aquí? Hermanos, en el verso 24, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Como número 1, él dice y pasen el arroyo. Le dice a sus mujeres, pasen ustedes, pasen los criados, pasen los hijos, hermano, y él se quedó solo. Se quedó abandonado en aquel momento. Él lo que estaba haciendo era cuidar, salvaguardar, hermano, lo que era a su familia. Y él se queda solo. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jacob estaba en aquel momento solo. Estaba quizás abandonado, estaba triste. Pero hay algo que me llama la atención a mí. Y es que cuando nosotros nos quedamos solos, hay algo que nosotros debemos de hacer y aprovechar. Quizás, hermano, cuando usted está rodeado de toda la familia, de compañías, de amigos, y hermanos, lo tenemos todo, está perfecto, nosotros nos sentimos felices, solo somos risas y en la casa con los amigos, y que todo marcha bien. Pero hay momentos que aunque estemos con la familia, aunque estemos con amigos, siempre hay una soledad. Siempre usted va a sentir que está solo. Usted puede ver a su esposa, puede ver a sus hijos, puede ver a otros familiares, los hermanos, y puede entrar en su corazón una tristeza y decir, y que yo que me siento tan solo, yo que me siento algo abandonado, yo siento como que no le importo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, siento que yo aquí no valgo nada, y empieza a sentir una soledad tremenda en el cuerpo, en el alma. Hermano, cuando eso está pasando es porque Dios quiere hacer algo en su vida, es porque Dios quiere trabajar, es porque Dios quiere que nos busquemos a Él, iglesia. Imagínese, Jacob estaba lleno, hermanos, de riqueza, lleno de familia, de siervos, tenía sus 2 mujeres, pero Dios lo dejó solo. ¿Por qué soledad, hermano? Es el lugar donde nosotros podemos buscar de Dios. En la soledad es cuando nosotros debemos de buscar una intimidad con Dios. Es cuando debemos de acercarnos a Él. ¿Por qué dijo Jesús, hermano, cuando queramos pedir algo tan importante, tan grande? Él dice, entra a tu cuarto, clama en secreto, y el Dios que te va a ver en secreto te va a responder en público. ¿Usted ha recibido alguna respuesta alguna vez allá en secreto en su casa? Allá en su cuarto, allí usted abandonado, usted triste, usted mejor se encierra y dice, yo no sé por qué siento esta gran soledad, yo siento esta gran tristeza, pero usted entra, cierra el cuarto, se arrodilla, empieza a orar, a clamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y empieza a cubrirlo su gracia, su presencia, su Espíritu Santo, y terminamos bendecidos de la presencia de Dios. Hermano, hasta lleno del Espíritu Santo termina uno ahí solo. No sé si ya lo experimentó alguna vez usted. Pero Jacob se encontró solo, hermano, porque la soledad es el único lugar, hermano, donde Dios trata con nosotros. Es el lugar donde Dios, hermanos, quiere
Y nos vamos al capítulo 3 del libro de Éxodo. Allá Moisés, allá andaba pasteando las vacas, digamos, las ovejas de su suegro Jetro. Hermano, ese hombre se había encontrado en una soledad, andaba huyendo, estaba solo. Pero ¿qué pasó en aquella soledad cuando él estaba allá? Quizás son los cánticos de los pajaritos allí, o no había nada que ver, hermano. Pero de repente en aquella soledad, allá vio la zarza que ardía, aquella zarza, y él dijo: qué bonito está esto, aquí la zarza arde y no se consume. En aquella soledad, él quizás quiso llegar donde estaba ahí, hermano, porque la presencia de Dios se mueve en la soledad. Si alguien no lo ha experimentado, yo le aseguro que Dios es grande. Y así sucesivamente Elías, huyendo, se va a meter a una cueva. Estaba solo, hermano, abandonado, triste, deprimido, con ganas de quitarse la vida. Pero en aquella soledad, allí llega la presencia de Dios en un silbido apacible. Es que así es el poder de Dios, hermano. Pero debemos de conocer que cuando estemos un momento solo y estemos tristes porque la enfermedad, porque el problema, que usted no puede salir de esta caravana, y yo qué hago, y usted se siente angustiado, hay alguien que está con usted. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé, siempre estará con nosotros, hermano. Ese es el poder de Dios, esa es la misericordia de Dios. Y así Jesús mismo se va al desierto 40 días en una soledad, tremendo, solo, pero allí vio la gloria de Dios, allí vio su presencia, hermano. Por eso no tengamos miedo muchas veces cuando llegue la soledad. A veces Dios, hermano, nos aparta, hermano, y nos pone en cierto lugar para demostrar su poder, su gloria, hermano, y saber de que sin Él nada podemos hacer. Y ahora veamos el versículo 24 que estábamos leyendo. Dice que así se quedó Jacob solo y luchó él, un varón, hasta que rayaba el alba. Como número 2 vemos en este versículo, hermanos, que Jacob luchó con Dios. ¿En qué momento? En la soledad, en el momento que estaba triste, en el momento que estaba angustiado. Ahí luchó con Dios. Dice, hermano, los versículos que leíamos: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esto también en el libro de Osea también nos confirma, en el capítulo 12, versos 3 y 4, nos confirma que Jacob luchó con el ángel del Señor. Entonces el ángel, hermanos, estando con él, y que no podía, y que ya estaba para amanecer, hermano, quizás luchando, y usted puede decir: ¿qué habrá pasado? ¿Se agarraron a la fuerza o qué podía hacer, hermano? Pero en ese momento que estaba luchando, el ángel vio que ya estaba para amanecer, ya estaba para rayar el alba. Y dice, hermanos, que tocó el muslo de Jacob y lo dejó cojo. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermano, él, para poderse librar, le pega su golpe, hermano, y él tiene que liberarse, él tiene, hermano, que despojarse, y ya no podía luchar, pues recibió una herida de gracia. Hermanos, hay algo que duele muchas veces, pero a veces Dios nos hace pasar procesos a nosotros difíciles. A veces sentimos heridas, dolores fuertes en el alma, en el corazón, en la familia, enfermedades, pero sabe, es porque Dios nos ama, es porque Dios quiere que lo busquemos. Es que media vez nosotros andemos libres, andemos felices, andemos contentos, que todo es amor y paz, se nos olvida de buscar a Dios, hermano. Se nos olvida. Y él, hermano, le dio una herida de gracia, hermano. Esto le llama una herida de gracia porque traía una bendición, hermano. Y tanta era la lucha, hermano, que él no podía. Y esto era para que Jacob pudiera, hermanos, entender que ya no podía caminar confiado sobre su propia fuerza, sino que tenemos que depender de Dios.
Eso significa, hermano, para que supiera Jacob que no podía luchar con las propias fuerzas de él, que todos, hermanos, necesitamos del Dios de los cielos. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Todos necesitamos de Dios. Hermano, él no podía ya seguir luchando. Él no podía seguir usurpando. Él no podía, hermano, robar la bendición. Él tenía que depender totalmente de Dios y no de su fuerza. Y allí es donde él recibe ese golpe, hermano, porque también dice el Señor que él es el que hace la llaga y él la vendará. Él quiere, pero sus manos curan. Es que cuando Dios nos toca, también Él pone la venda. Él pone, hermano, la sanación para que nosotros seamos más fuertes y más fortalecidos. Recuerde usted el apóstol Pablo. Allá en segunda de Corintios, en capítulo 12, encontramos cuando Pablo tiene un aguijón y empieza a clamar a Dios y a pedirle. Pero aquel aguijón no se le quitaba. Aquel aguijón, hermano, lo desesperaba y estaba clamando: ya te pedí 3 veces y tú no me sanas, tú no haces la obra. Y quizás nosotros también le estamos diciendo: Señor, ¿cuántas veces te he pedido por un buen trabajo? ¿Cuántas veces te he pedido que me concedas esto y no me lo concedes? Señor, tantas veces te he pedido que nos sane. Mira, Señor, que estoy enfermo, que no pasa una y viene otra y así vivimos. Pero Dios le está diciendo en esta tarde: bástate mi gracia. Aleluya, y a su nombre. Bástate mi gracia, le dijo. Él clamaba y ese sabe. Pablo le dijo: bástate mi gracia. Es que la misericordia de Dios, hermano, es mejor que la vida. Es que la misericordia de Dios es mejor que $1.000.000. Es que Dios nos haya salvado, eso vale más que el oro de todo el mundo. Porque eso no lo podía ganar por mi fuerza, pero Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Hermano, por eso que una iglesia, cuando Dios nos toca, cuando Dios, hermano, nos prueba, es para quebrantar muchas veces nuestro orgullo. Es que muchas veces hay orgullo en nosotros, hay altanería, hermano. Y a veces Dios nos toca para quebrantarnos, para que nosotros podamos depender totalmente de Dios y decir: Señor, verdaderamente yo sin ti yo soy nada. Es que sin ti yo no puedo luchar. Es que yo sin ti soy víctima. Hermano, eso es para que Dios se deje sentir. Pero aquí estaba Jacob luchando totalmente, hermanos, con el ángel. Cuando ya era de día, el versículo 26 que leíamos, hermano, dice: y dijo: déjame, le dice el ángel, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esta palabra me encanta mucho. Estaba él luchando. El ángel, hermano, ya no podía seguir el alba. Él tenía, hermano, su misión era en ese momento, pero ella estaba luchando y no lo soltaba. Déjame, hermano, pero las palabras de Jacob son más poderosas. Yo no sé si habrá alguien aquí que pueda decirle al Señor: tampoco yo te voy a dejar. Hermano, qué palabras más maravillosas. No te dejaré si no me bendice. ¿Qué está diciendo? Que si usted es un perseverador de oración, va a recibir bendición. Hermanos, a veces nos arrodillamos. Ya está Dios para darnos el gran milagrazo que tenemos. Y a veces nos rendimos, nos cansamos. Y unas 2 palabras. Esa no es perseverancia. La perseverancia de Jacob no importó pasar toda la noche, no importa si usted pasó tantos minutos, 1 hora, pero usted dígale: Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Aleluya. No te dejaré si no me bendice. Y muchos ejemplos, hermanos, que hay en la Biblia, como aquella mujer llamada Ana, con amargura de corazón. Allí estaba insistente, lloró, clamó, hasta que Dios le dio la respuesta. Yo no sé si usted ya se rindió, pero yo sigo de pie, yo sigo firme, esperando la bendición, esperando la respuesta, porque esa respuesta puede ser ahora en esta tarde. Bartimeo estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Podía haber alguien
¿saben qué le impidiera y qué tanto que gritar, que vos que tanto que vas a la iglesia, que vos que tanto aquí? Puede hacer que alguien a usted le interrumpa y le quiera quitar la bendición, pero usted sigue clamando, usted sigue le pidiendo a Dios. Si la oración lo llena de fe a uno, hermanos, leer la palabra de Dios lo llena a uno completamente de fe. Bartimeo no se rindió, no se detuvo hasta recibir el milagro. Y como iglesia del Señor, no nos rindamos, hermano, no nos rindamos. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, como aquella mujer que tenía 18 años de flujo de sangre, aquella mujer que andaba 12 años del flujo de sangre, hermano, angustiada, hermano, había gastado todo lo que tenía, pero esa mujer no se rindió y dijo: yo voy a ir donde alguien que sí lo puede hacer, alguien que sí me va a responder, alguien que sí me va a dar la sanidad. Esa mujer llegó, no le importó, hermano, si estaba llena la casa, a él no le importó si el camino estaba lleno de personas. Ella llegó y tocó el borde de Jesús y allí recibió su milagro. Esa existencia, no dejar a Jesús, no lo dejemos por nada. Como todo, hermano, toda la perseverancia, Dios la conoce, Dios ve su esfuerzo. Pero hay algo tan grande y algo más que me llena de gozo, es, hermano, la bendición que recibió Jacob. No recibió quizás un terreno, tal vez una casa, pero recibió una identidad. Y eso es lo más maravilloso. Miren lo que dice el versículo 28 que leíamos. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa el engañador. Ya no será más un usurpador, ya no será tu nombre un engañador, ya no será tu nombre un borracho, ya no será tu nombre drogadicto, ya no será tu nombre chambroso, ya no será tu nombre un tramposo, no será tu nombre ladrón, será tu nombre, le dijo, Israel. Israel, el príncipe de Dios. Qué maravilloso, qué identidad que ha recibido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Alguien se acuerda cómo lo llamaban antes en el mundo? ¿Cómo le decían? Como todos los días tomaba y viene el borracho, decía. No se estén viendo. Miren, decía, aquel es el drogadicto de allá de la colonia, le dice. Aquel, no, hombre, aquel es tramposo, ese nunca paga, decía. Ese nunca paga, decía. Y tenía ese nombre en la colonia, en la ciudad, en el campo, en el cantón. Pero desde el día que Cristo tocó nuestra vida, desde el día que Dios nos llamó, Él nos ha dado una identidad. Ahora ya no somos borrachos, ya no somos el drogadicto, ya no somos el tramposo. Ahora es un hijo de Dios, amado hermano. Ahora somos hijos de Dios y Él nos ha dado una identidad. Una identidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Ahora ya no somos hijos de los que nos trataron allá, ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una identidad, sabemos de quiénes somos hijos y no importa el apodo, no importa cómo nos trataban, tenemos una identidad. Ahora somos, hermanos, también hijos de Dios, príncipes de Dios. Israel significa príncipe de Dios. Y el Señor dice en su palabra: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Aleluya. Somos real sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto se siente feliz ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Ese es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Ya no somos aquellos que antes, hermanos, el mundo nos criticaba, nos decía lo que quería. Eso quedó atrás. A ese nombre quedó abolido. Para el mundo nos puede llamar como quiera,
pero ya Cristo nos ha justificado por su gracia, por su nombre, y ahora no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de Dios, ¿verdad, hermano? Este es poder de Dios, hermano. Por eso Dios cambia el nombre, ¿verdad? Dios cambia el nombre, nos ha dado un nombre nuevo. Y aunque usted no crea, nosotros nos llamamos Jesús también, ¿o no? Nos llamamos Jesús, Jesucito, nos llamamos todos aquí. Y no sucedió así, hermano, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, pues. Allá iba Pablo persiguiendo, hermano, Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos. ¿Y qué pasó cuando iba persiguiendo a los cristianos? Apareció el Señor allí con un resplandor de luz y que le dijo: Saulo, Saulo, dijo, ¿por qué me persigues? Y la voz le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Para qué no perseguía a Jesús? Perseguía a la iglesia. También usted se llama Jesús, hermano. Aleluya, tenemos ese nombre también glorioso de Jesús de Nazaret, porque somos coherederos de Él, hermano. Somos coherederos. Dios cambia el nombre, nos ha dado un nombre nuevo, y cuando el Señor venga nos dará un nombre nuevo. Cuando estemos con Él en el reino de los cielos, seremos identificados con un nombre nuevo también. Tenemos a Abraham, el nombre Abraham, un nombre enaltecido. Pero más tarde le dijo el Señor: ya no te vas a llamar Abraham, sino que te vas a llamar Abraham, le dice, padre de muchas multitudes. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia el nombre? Ya no serás padre, ya no serás el Abraham enaltecido, ahora serás Abraham, padre de multitudes. Y Abraham lo creyó. Abraham siguió creyendo, y cuando le preguntaban: ¿cómo te llamas? Yo soy padre de multitudes, yo soy padre como las estrellas del cielo. Siguió confesando porque él creyó a la identidad que Dios nos ha dado. Si usted también ha creído en su identidad que Dios le ha dado, usted también debe de ser un cristiano agradecido, un cristiano feliz, un cristiano que pueda alabar a Dios con todo el corazón, porque no es cualquier nombre, sino la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Así Jesús también le cambió el nombre. Ahí estaba Simón. Ya no se iba a llamar Simón, no, que le dijo Pedro, Petra, piedra firme, le dijo. Simón, el más desanimado, aguado, decimos nosotros, ¿verdad? Débil. Ahora ya vas a ser, le dijo, piedra firme, le dijo. Le cambió nombre. Hermanos, un nombre diferente, porque Dios así, hermano, nos ha hecho a nosotros. A Saulo de Tarso ya no se llamaba Saulo de Tarso, ahora será Pablo. Amén. Hermano, ¿no cree usted qué maravilloso es Él? Por eso, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Dios, Él también nos cambió el nombre a nosotros. Y ahora no debemos de avergonzarnos, debemos de avergonzarnos para creer, pensar, regresar de donde Dios nos sacó. Como dice aquella alabanza: no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. ¿Para qué? No dan ganas de recordarse las maldades que se hicieron en el mundo, ¿va? Asco debía de dar, ¿va? Porque ya no somos iguales, hermano. Ahora somos algo especial. Ahora valemos la sangre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Allá en la primera de Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la iglesia que espera al Señor Jesús viniendo en las nubes. Antes, hermano, podíamos ser lo que el mundo diga ahora. Somos hijos de Dios. Y Dios sigue llamando a los que han de ser salvos. Dios sigue llamando a aquellos que, hermanos, están predestinados para una salvación. Y ahora en esta tarde yo quiero hacer un pequeño llamado también.
Y quiero decirle a los amigos que están aquí con nosotros que Cristo les ama, que Dios quiere perdonar sus pecados. Yo no sé de cuántas Dios los ha librado. Quizás ustedes han pasado soledad, momentos de tristeza, de angustia, porque el mundo así pasa. El mundo siempre vive angustiado, siempre vive en soledad, siempre vive en depresión. Pero yo puedo decirte que en esta noche o esta tarde Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu corazón, Dios te lo puede transformar. Y aquí con Cristo seremos más que felices, ¿verdad, hermano? Amigos que están en esta hora, alguien ha venido, quizás no con la intención de recibir a Jesús, pero usted puede encontrarse ahora con Jesús. Ahora puede tener un encuentro con Él. Ahora puede decirle: Señor, es cierto, es verdad. Quizás yo he vivido momentos tristes, abandonados, he tenido angustia, he tenido dolor, pero yo quiero tener un encuentro verdadero contigo. Y solo Dios puede cambiar. Quizás muchas veces te has esforzado y has querido luchar y has querido servirle a Dios y no has podido. Pero yo te digo que esta puede ser tu oportunidad. Este puede ser el momento. Vamos a comenzar haciendo un llamado por Aide, un llamado por Danielito. Si están aquí es porque Dios los ha traído. Porque si ustedes sintieron el deseo de estar en este lugar, es porque Dios quiere cambiarte. Es porque Dios quiere hacer algo. Yo no sé por qué situaciones habrán pasado, pero Cristo les ama. Jesús les ama. Danielito, ahora es el día de decirle a Dios mundo que hasta hace unas horas estuve contigo. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero que tú me cambies, me transformes. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero que me des la salvación. Ahora, en esta tarde, el llamado es para ustedes, amigos. Jesús les ama. También aquí está el hijo de mi hermano David. También para él es el llamado. Para su esposa, el llamado es para ustedes. Jesús está en este lugar. Jesús quiere hacer algo grande. Dios quiere hacer una transformación. Dios quiere perdonar sus pecados, porque nadie ni nada en este mundo puede perdonar los pecados. Solamente Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Nadie nos puede perdonar los pecados y nadie podrá salvarnos. Pero si hay alguien que sí está intercediendo, se llama Jesús de Nazaret. En esta tarde, amigos,